Manuel Martorell es historiador, periodista y escritor. Nacido en la localidad navarra de Elizondo, tras licenciarse en Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajó en la agencia EFE, en La Voz de Almería, de la que sería su redactor jefe, y en el diario El Mundo, del que sería también uno de sus fundadores. Gran conocedor del carlismo. En su último libro recupera la historia de un general carlista catalán, José Borges. El carlista catalán que murió por la independencia del sur de Italia, editado recientemente por la editorial Chalaparta, sobre el que hablamos con él. Hola Manuel. Hola y gracias por invitarme a tu programa. ¿Quién fue José Borges? ¿Cómo llegas a la figura de José Borges, y qué sorpresas te encuentras conforme vas investigando sobre su vida y sobre su particular lucha en la península itálica? José Borges fue un carlista catalán que se destacó en la Guerra dels Màtenes y en la insurrección de 1855, pero cuya figura alcanzó proyección internacional 6 años después, cuando se unió al brigantagio italiano, intentando unificar las rebeliones populares contra el proyecto unitario y centralizador del liberalismo. Ayudando a los briganti y literalmente bandoleros, fue perseguido durante 3 meses por fuerzas al mando de 7 generales en una verdadera caza al hombre, hasta que, finalmente, fue capturado. Una vez preso, rechazó traicionar sus ideales a cambio de salvar la vida, afrontando la muerte con una entereza poco común. Su ejecución colectiva, junto al resto de sus compañeros, también carlistas exiliados en Francia, provocó indignación en toda Europa y hoy es considerado un héroe al que se rinden homenajes todos los años. Una vez preso, rechazó traicionar sus ideales a cambio de salvar la vida, afrontando la muerte con una entereza poco común. Su ejecución colectiva, junto al resto de sus compañeros, también carlistas exiliados en Francia, provocó indignación en toda Europa y hoy es considerado un héroe al que se rinden homenajes todos los años. ¿Por qué merece un libro su figura? Existen varios motivos. El primero porque es una figura histórica de gran importancia desconocida incluso en su Cataluña natal. Resulta paradójico que en Italia sea un héroe, se escriban libros sobre él, aparezca en películas, novelas, cómics, y aquí apenas se le conozca. Se trata, por lo tanto, de un acto de coherencia y justicia histórica. También porque estamos ante una impresionante odisea, una hazaña épica de extraordinaria intensidad dramática. En tercer lugar, porque la tragedia de Borges nos abre las puertas del Mezzogiorno, de la Italia meridional, la Italia más desconocida, que también cuenta con una larga historia de resistencia y que ahora busca su propia identidad, es la Italia del Gattopardo, de Carlo Levi y del guerrillero Salvatore Giuliano. ¿Desconocido en su Cataluña natal y un héroe en Italia? Así es. En Italia llevan 2 décadas dedicándole homenajes anuales, cada 8 de diciembre, el día en que este grupo de exiliados carlistas, fundamentalmente catalanes, fueron ejecutados sumariamente para después hacer desaparecer sus cuerpos quemándolos. Por este motivo, Borges y sus compañeros son hoy símbolo de la resistencia popular contra la anexión del antiguo reino de las 2 Sicilias, el actual Mezzogiorno. Para quienes reivindican una identidad propia del sur de Italia, los briganti, entre ellos de forma destacada Borges. Una época, la de los briganti, también convulsa en Italia. Sí, los propios briganti dan nombre al brigantagio, una guerra civil no reconocida como tal que constituye el movimiento insurreccional más parecido al carlismo de toda Europa.
Se desarrolló entre 1860 y 1868 en el sur de Italia cuando una serie de revueltas populares intentaron mantener la independencia y autonomía del antiguo reino de las dos Sicilias, frente al proyecto unionista de la burguesía liberal. Sin mandos militares, los numerosos grupos de brigantes iniciaron una guerra de guerrillas reprimida con una brutalidad inusitada, agudizando el empobrecimiento del sur de Italia. El Mezzogiorno, la mitad sur de Italia, fue ocupado militarmente, sus instituciones disueltas y su economía abandonada, convirtiéndose en una gigantesca fábrica de emigrantes. Se originaba así lo que hoy se denomina la cuestión meridional, el principal problema político de la Italia moderna. El brigantagio fue un movimiento insurreccional similar al carlismo, aunque con sus propias características, que se desarrolló en el Mezzogiorno italiano entre 1860 y 1868. ¿Cuáles eran esas características de este movimiento político y militar, y qué consecuencias tuvo su derrota? Respecto al carlismo, el brigantagio tiene dos características diferenciales. La primera es su mayor componente de clase, social y campesino. Una revuelta de los segmentos más bajos de la sociedad rural contra los nuevos amos, los nuevos patronos, que no son otros que los burgueses locales aliados con la gran burguesía del norte. La otra gran diferencia es la ausencia de un mando político militar, algo que existe en el carlismo y con gran fuerza, desde los comienzos. Los grupos brigantes del Mezzogiorno se ven desamparados por quienes les tenían que ayudar y dirigir, es decir, por los oficiales y jefes del extinto ejército borbónico y por esa burguesía local que, en vez de asumir la defensa del reino al que pertenecían, se pasan, con armas y bagajes, al enemigo, al bando unionista. De esta forma, los grupos brigantes actúan de forma anárquica, sin coordinación y, lo que es peor de todo, sin un objetivo político claro. Su derrota militar irá aparejada a una brutal y sangrienta represión con graves consecuencias sociales, desplazamientos en masa, abandono económico, atraso secular y conversión del sur de Italia en una gigantesca fábrica de emigrantes. Borges participó en las dos guerras carlistas, sirviendo a la causa de don Carlos de Borbón, y de su hijo Carlos Luis en la pretensión del trono español, para, después de la Segunda Guerra Carlista, ponerse al servicio de Francisco II de las dos Sicilias, el último monarca de este reino, que fue depuesto por Garibaldi. ¿Tuvo el general el reconocimiento por parte de los Borbones a los servicios prestados? En absoluto. Una vez fracasado su intento de unificar a los distintos grupos briganti, la figura de Borges se convirtió en algo incómodo incluso para el propio Francisco II, el monarca destronado por quien ofreció su vida. Francisco II, pese a estar exiliado en Roma, ni siquiera asistió al solemne funeral que se celebró por Borges en la conocida y turística Iglesia de Jesús. Sus hermanas, una de las cuales también vivía exiliada en Francia, pidieron al monarca destronado compensaciones económicas por la muerte de su allegado. Solamente recibieron como respuesta una carta en la que le agradecían los servicios prestados a la corona. ¿Qué podemos recuperar hoy de aquella ideología que llevó a la lucha y a morir como un héroe a José Borges? Buena parte del rechazo popular al proyecto político liberal estuvo motivado por la destrucción forzada de estas formas de organización tradicional, entre las que cabe destacar los fueros, los sistemas de representación directa, la propiedad comunal de municipios y regiones, sustituidas por nuevas estructuras políticas y económicas contrarias a los intereses de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Salvando las distancias, se puede decir que tanto entonces como ahora no todas las formas de organización social tienen que pasar por el tamizo el control de los partidos políticos. Este hecho fue una causa importante de la rebeldía popular en el siglo XIX y hoy sigue siendo un factor clave en el progresivo alejamiento de la población respecto a la clase política. En la historia de Borges también se cruzan otros personajes curiosos, como Carmine Cracou, el famoso briganti de la Basilicata. ¿Quién era Cracou y qué importancia tuvo en la lucha que emprendió el general carlista en el sur de Italia? Cracou fue el jefe briganti que alcanzó mayor poder y dominio territorial, llegando a controlar casi toda la región de Basilicata con unas fuerzas que superaban los 2000 hombres, muchos de ellos a caballo. Cracou, como muchos otros jefes brigantis, era de origen campesino y había servido en el ejército de las dos Sicilias, aunque después tomó partido por los camisas rojas de Garibaldi, cuando este líder revolucionario prometió mejoras sociales y económicas a los campesinos que después no cumpliría. Además, quienes ocuparon el nuevo poder en el sur de Italia despreciaron sus servicios, negándole incluso un indulto que también le habían prometido. Este fue el motivo por el que Cracou se echó al monte, encontrando pronto un gran apoyo popular. Gracias a su alianza con Borges,
consiguió momentos de gran eficacia y gloria militar. Cracow suministraba a los combatientes, Borges, su experiencia militar. Finalmente, los dos mandos chocaron sobre la forma de dirigir la guerra. Cracow solamente quería realizar ataques puntuales para aumentar el número de combatientes, castigar a los partidarios de la unificación y, sobre todo, repartirse el botín. Borges pretendía lograr el control de un territorio para formar un poderoso ejército que le permitiera restablecer el reino de las dos Sicilias. Tras la ruptura, Borges decidió regresar a Roma en un largo y peligroso trayecto donde, junto a los oficiales carlistas que le acompañaban, encontraría la muerte.